Y ya estamos aquí con la MBA Francesca Perugacci. Ella es experta en finanzas y nos viene a dar consejitos financieros para cuando iniciamos pues un emprendimiento. Así que bienvenida Francesca, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hay muchos emprendedores allá afuera que nos están escuchando y que incluso están queriendo ya lanzarse, empezar su emprendimiento. ¿Cuáles son algunos típicos errores que cometen los emprendedores cuando ya se lanzan y no toman en cuenta en la parte financiera? Hola Jennifer, muchísimas gracias por este espacio para hablar acerca de este tema tan importante que son las finanzas personales y el emprendimiento. Bueno, yo me topo con muchísimos emprendedores que ya de pronto tienen algún tiempo con su negocio, algún tiempo funcionando y que yo creo que por lo general nos enfocamos muchísimo en el tema de ventas o en el tema de marketing, que está perfectamente bien, ¿verdad? Hay que vender el producto definitivamente y quedarse a conocer. Pero no hay que dejar atrás el tema financiero. También eso es muy importante porque creo que aquí todos los emprendedores empezamos queriendo vivir de este negocio, queriendo que crezca, queriendo que nos dé para tener ya una vida, qué sé yo, una vida más holgada o para cumplir nuestras metas. Entonces es importante ver el tema financiero, ver los números desde un inicio para asegurarnos que ese emprendimiento de verdad sea rentable y escalable. Yo me he dado cuenta que eso es algo que siempre dejan para después. Pero sabes que hay personas que incluso sí comienzan viendo, como tú dices, los números, pero tienen ciertas falencias, tienen cosas que realmente no están considerando en esos números que revisan. ¿Cuáles son esos errores que suele cometer la gente cuando revisa esta parte financiera? Okay. Porque yo se me hace imposible creer que no lo revisen, pero realmente como uno no es experto, lo puede hacer mal. Correcto. O sea, lo que sucede es que, por ejemplo, nos enfocamos solamente en ver la facturación, cuánto estamos vendiendo, ¿ok? Entonces decimos, bueno, mientras haya ventas, mientras el dinero esté ingresando, no pasa nada. Pero en realidad hay que ver más allá de eso. O sea, no solamente el tema de la venta como tal, pero hay que ver si esa venta de verdad es rentable, si es buena para el negocio. Y para eso hay que estar muy claro en el tema de los costos que nosotros incurrimos como emprendedores. Hay que hacer un correo costeo de cada producto. Muchas veces ponemos un precio porque vemos que así se vende en el mercado, porque vemos que así lo vende la competencia, pero no hacemos un correcto análisis o cálculo si ese precio que estamos poniendo de verdad va a ser rentable, si de verdad nos va a dar ganancias al negocio. Y eso hay que tenerle mucho cuidado porque conozco muchos emprendedores que luego de algún tiempo funcionando se ponen a hacer que trabajamos conmigo y nos ponemos a hacer el análisis de costado y vemos que el producto no es rentable o la ganancia es muy bajita. Claro, eso es importante porque tal vez las personas dicen, no, es que esto me costó, no sé, 10 y yo lo voy a vender en 15 o lo voy a vender en 16, pero al final esa ganancia es tan poca que ni siquiera llega a compensar los costos de que tú le estás pagando tal vez a un community manager. Exacto. O sea, entonces la verdad que uno no se pone a ver eso y dice, ay, me gané $6, vacancísimo, pero no se da cuenta de que si es o no esa ganancia suficiente para mantener el negocio. A eso te refieres. Exactamente, justamente. No solamente ver el tema del costo directo del producto, como tú dices, me costó 10, lo vendo en 12 o en 13, sino también ver los costos adicionales que hay, los costos fijos, por ejemplo, el alquiler, las personas con las que trabajas, el servicio de transporte, el envío. Si tú mismo haces las entregas, tu propia gasolina, cuánto tiempo le estás invirtiendo. Y creo que otro tema también muy importante es no considerar, por ejemplo, también nuestra propia mano de obra. O sea, si nosotros estamos trabajando ahí, nosotros también le estamos poniendo horas de trabajo a nuestro emprendimiento. Son horas que a lo mejor podrías estarlas empleando en otra cosa que te pague más. Entonces sí hay que tener en cuenta ese valor, ese cálculo. Una pregunta, ese costo tan importante que tú me dices de nuestro tiempo, ¿lo debemos poner como un sueldo? O sea, tener nuestro emprendimiento hecho prácticamente como una mini empresa y ponernos un sueldo a nuestra mano de obra, ¿o debemos poner el tema de la mano de obra ya dividido pues en el costo final del producto? O sea, sacar de ahí de la ganancia, yo voy a poner ya ahí también mi mano de obra. ¿Cómo se debe hacer? O sea, en realidad yo recomiendo y siempre voy a sugerir que especialmente si tu emprendimiento, digamos, es tu principal fuente de ingreso, tu primera o segunda fuente de ingreso, que tú te calcules un sueldo. Tal cual, como si tú trabajaras en una empresa y tú te adjudicas un sueldo. Tal cual, eso lo metemos en el costeo del negocio y tú obviamente mes a mes hay que hacer una especie de cierre del negocio cuando se acaba el mes y ahí uno calcula y dice, bueno, eso se va a pagar proveedores, eso se va a pagar gastos y obviamente tú eres tu propio jefe, ¿no? Tú, o sea, probablemente si es que al principio el negocio tal vez no está todavía produciendo las ganancias que debe producir, probablemente tú te quedes debiendo. Pero es un chanchito que tenemos ahí. Probablemente eso pase. Y eso ocurre mucho porque cuando recién empezamos a emprender todavía está cogiendo
fuerza el negocio, todavía está cogiendo viada y hay veces eso también hay que tener en cuenta. Yo creo que hay muchas personas que a lo mejor al principio se desmotivan porque ven que los primeros meses todavía no hay para pagar ese sueldo, no hay esa ganancia todavía, pero el emprendedor, yo siempre digo, el emprendedor piensa a largo plazo. El emprendedor Perfecto. piensa a largo plazo. Ahora, ¿cuándo pasar esta brecha de, ay, sí, es mi emprendimiento, lo hago informalmente, me pagan en efectivo, me depositan en mi cuenta y todo? ¿Y cuándo yo ya lo tengo que llevar a instancias reguladas, no? Inscribir tal vez mi negocio en el SRI, abrir una cuenta de la propia empresa, crear la empresa como tal. ¿Cuándo se pasa ese límite? Yo pienso que eso debe ser desde un inicio. O sea, ¡Wow! ¡De una! si tu emprendimiento tú le tienes fe y tú piensas, sabes que yo me voy a dedicar a eso y quiero que sea mi principal fuente de ingreso, desde un principio lo mejor es hacer las cosas correctamente. Por ejemplo, un error que ocurre muy a menudo es que como decimos, bueno, es algo adicional que tengo o es algo extra que Claro, estoy tengo. haciendo postrecitos en mi Sí, casa. algo de fin de semana. Ya. Utilizo mi misma cuenta bancaria y al mismo que me depositen. Y lo mejor es que desde un inicio tú ya le crees una cuenta separada a tu negocio. Hasta Manéjalo para de dar manera seriedad, separada. ¿no? ¿Cómo? Hasta para dar seriedad al negocio. Por supuesto, claro, tú dices, bueno, esta ya es la cuenta de mi negocio y yo manejo todo eso separado. Porque, ¿qué sucede? Cuando comenzamos a cobrar en nuestra misma cuenta bancaria, luego, claro, cogemos todo ese dinero y lo cogemos para los gastos personales, se te mezcla. Y eso es algo sumamente importante, yo creo que eso es algo básico. Tú tienes que manejar de manera separada las finanzas de tu emprendimiento con las finanzas personales, las finanzas de tu hogar. Eso es importantísimo. Muchas personas ven bastante difícil el tema de crear una empresa o una mini empresa y dicen, no, pues es que es un emprendimiento, ¿cómo yo voy a estar creando una empresa? ¿Qué tan fácil es hacerlo? Bueno, a nivel legal, pues obviamente ahorita incluso, no soy experta en este tema, pero hay muchas opciones para empezar el tema de tu emprendimiento. Hay las asociaciones tradicionales, una sociedad anónima, pero también hay ahora nuevas opciones con la ley de emprendimiento que están disponibles para las personas, que son cosas más sencillas, requieren menos inversión inicial. Eso es Entonces, bueno, la inversión, porque la gente se preocupa de eso, de todo lo que tenga que ver con dinero. Ahora, cuando ya estás con todo, como tú dices, legal y empezaste y todo, si es que no tienes tal vez una tienda física, pero quieres empezar ya a contratar tal vez un asistente o algo así, debes elaborar tal vez un balance, o sea, cómo debes manejar las finanzas de ese emprendimiento, un balance en el que pongas también pues los gastos que estás teniendo en pagarle a este empleado, o también considerar los servicios básicos que estás gastando en tu casa para crear o trasladar ese producto. O sea, ¿qué es lo que tenemos que reconocer como costos al momento de ya establecernos como emprendimiento? sí, mira, en realidad no tiene que ser demasiado complicado cuando recién empezamos. Muchas personas tienen este concepto de que cuando ya hablamos de finanzas, pues ya estamos hablando de grandes estados financieros sumamente complicados, indicadores, etcétera. Y eso está bien a medida que tu emprendimiento va creciendo. Obviamente tienes que ir formalizando el tema, qué sé yo, el tema contable, el tema financiero, ya cuando estamos ya hablando de una empresa constituida. Pero cuando tú estás empezando con un emprendimiento, basta con tener un orden. O sea, por ejemplo, manejar en Excel archivos donde tú registres las entradas y las salidas del dinero. Cosas tan básicas como esas que a veces muchos emprendedores en realidad no lo manejan. Llevar, por ejemplo, un registro de las ventas que estás haciendo, de las cuentas por cobrar, quién te ve dinero, cuándo te lo tienen que Uy, pagar, eso sí. ese flujo. Y Eso los es- gastos fijos, ¿no? Porque siempre Correcto. tenemos gastos fijos. Exacto, hacer de pronto como un pequeño flujo de caja de cuáles son tus gastos, cuáles son los egresos que tienes que hacer en el negocio, los pagos, los costos fijos que tú dices y la proyección de cuánto más o menos tú vas a recibir de ingresos. Cuánto vas a recibir de ingresos efectivos en dinero ese mes y cuánto vas a recibir a plazo. Eso es importantísimo, el tema del cobro. Perfecto, me encanta, sobre todo ese punto que diste, es tan importante, separar las finanzas personales de las del emprendimiento. Incluso si es que todavía no has podido abrir una cuenta, pienso yo, si es que todavía no has podido abrir una cuenta de tu empresa porque todavía no la has creado o algo así, no sé, se me ocurre tal vez, aunque sea una cuenta personal, pero una que tú sepas que solamente es para el negocio y que eso no la vas a usar para pagar nada y que simplemente las personas que te van a hacer depósitos en esa cuenta, tú ya sabes que eso es intocable, o sea, Correcto. eso es el negocio. Sí, eso funciona perfectamente. Y muchas personas nos pasa, ¿no? Que tenemos 3 cuentas, 4 cuentas y las tenemos un poquito desorganizadas. A veces hay unas que ni siquiera usamos. Entonces, una de esas, y bueno, y ahorita es sumamente sencillo abrir una cuenta bancaria. En los bancos incluso se lo puede hacer en línea. Es sumamente sencillo. Abrimos una cuenta personal, como tú dices, y esa ya la dedicamos. Ya sabemos que es exclusiva
de los cobros del negocio, los movimientos del negocio. Y así ya podemos ver de manera separada ese tema. Ahora, el tema de endeudarnos para poder salir adelante con nuestro emprendimiento, ¿qué es lo que debemos considerar? Porque hay veces que las tasas son muy altas o que a la final no conseguiste con el banco y tienes que negociarlo tal vez, no sé, con tu papá, pero igual tu papá te va a un familiar y te va a cobrar intereses. ¿Cómo se maneja esto? ¿Hasta dónde endeudarnos y hasta qué porcentaje de interés debemos endeudarnos? Bueno, aquí en este punto a mí siempre me gusta recomendar que en la medida de lo posible procures no endeudarte para empezar tu emprendimiento, o sea, emprender de una manera muy sana. Pero como les decía hace un inicio, al principio, mientras el negocio va cogiendo viada, probablemente no vas a ver tantos ingresos. Y si a eso tú le sumas una deuda, una obligación, una cuenta por pagar, vas a ver aún más mermado esas utilidades, ingresos, esa ganancia. Entonces, en la medida de lo posible, ir a la velocidad de tu efectivo. Empieza pequeño, comienza a vender, cobra o vende con el eso, carro. vende el carro o algo así. Sí, exactamente. También el tema de generar propio capital. Nosotros, normalmente yo creo que ya es un tema de un paradigma social. Enseguida pensamos en que tenemos que obtener algo y enseguida pensamos en deuda. Es la primera opción que se nos viene a la mente. Cuando en realidad hay más opciones. Podrías tú, si digamos tú tienes un trabajo, estás trabajando en relación de dependencia, podrías ahorrar un tiempo, construir un capital semilla para empezar el negocio. Como tú bien dices, pedir a un familiar, de pronto que no te cobre intereses, que te salga más beneficioso que el banco. O hay varias maneras que uno puede ir empezando a investigar de cómo empezar un emprendimiento sin necesidad de endeudarse. Eso es buenísimo. Y si digamos que tú ya haces un estudio y requieres deuda, porque a lo mejor tu emprendimiento requiere bastante inversión de maquinaria, de horas hombre, o etcétera, pues buscar siempre la mejor opción, ¿no? O sea, no irnos de una, por ejemplo, no con tarjetas de crédito que tienen los intereses más altos, por ejemplo, o no irnos directo a una deuda de consumo, sino buscar estos préstamos, estos créditos que son efectivamente para emprendimientos que ofrecen tasas más bajas. Perfecto, buenísimos esos consejos, así que ya saben, si ustedes están pensando en generar un emprendimiento, salir adelante con un negocio o conocen a alguien, pues llámale, coméntale todos estos puntos que nos ha dado la MBA Francesca Perugacci, experta en finanzas. Y recuerden que este programa se queda grabado en nuestro Facebook Live, así que díganle, ¿sabes qué? Hoy estuve escuchando cosas que pasan y anda pues a ver el videíto de la experta en donde te da algunos consejos importantes para en el lado financiero, obviamente, para tu emprendimiento. Así que gracias, Francesca. Creo que nos ha quedado súper claro. Nos hablaste en español a nosotros los mortales. Eso es lo que me gusta. Me encanta. Así que muchos éxitos. Perfecto. Muchísimas gracias, Jennifer. Vamos a hacer una pequeña